Generador síncrono, operación en vacío y con diferentes tipos de carga. Sabemos que hoy en día la humanidad se ha hecho dependiente de la energía eléctrica. Existen varias formas de producirla, pero en esta ocasión hablaremos del generador síncrono, cómo se comporta, cuáles son sus partes. Además, lo pondremos a prueba, operándolo en vacío y bajo diferentes tipos de carga. Es una máquina eléctrica que se utiliza para transformar energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. La principal característica de esta máquina es que la velocidad del rotor es la misma que la de los campos magnéticos en el estator. El estator es idéntico al de la máquina, generalmente posee un devanado trifásico dentro de él, pero su principal diferencia constructiva es el rotor, donde se aloja una bobina en donde se inyecta corriente directa para crear un campo magnético constante. Puede ser de polos lisos o rotor cilíndrico. A continuación tenemos un diagrama describiendo el funcionamiento del generador sincrónico en vacío y al que llevaremos en práctica en un rato más. El primer diagrama será para el motor de impulsión, el cual necesitamos energizarlo, y este es el que nos proporciona el movimiento. El segundo diagrama es el circuito de excitación o el electroimán que tiene nuestro alternador. El tercer diagrama y por último tenemos el generador sincrónico conectado en estrella y teniendo la línea 1, 2 y 3 y uno más que es en neutro. Esto estará conectado a un sistema trifásico, como se verá a continuación. Bueno, comencemos con nuestra práctica. Sabemos, como ya se explicó en nuestro marco teórico, que la función de un generador es generar una salida de corriente alterna. Lo primero que vamos a hacer es energizar el motor de inducción que trabaja con el voltaje directo, al igual que en los motores de inducción síncrona. Los generadores se pueden conectar en tipo estrella y delta. Bueno, pero como ya se dijo, en este caso la conexión que haremos será en estrella. Aquí el compañero Abarca ya tiene los dos cables conectados. Esos dos cables amarillos que van de mi motor de impulsión a la interfaz de adquisición de datos me va a dar el par y el parámetro de velocidad. Una vez conectado nuestro circuito de excitación, este será energizado por una fuente fija. Lo único que vamos a hacer es pasarla por un amperímetro para censar la corriente que está demandando ese circuito de excitación. Esta conexión la vamos a tener a 3 líneas. Eso quiere decir que nuestra conexión será en estrella, como ya se dijo. Los devanados tienen unas designaciones, es decir, la bobina 1 y 4, 2 y 5 y por último la 3 y 6. Nos damos cuenta que la 4, 5 y 6 comparten un mismo punto, el cual designamos como neutro, es decir, el voltaje de fase. Mis voltajes de salida los voy a tener en mi línea 1, 2 y 3. Ahora nuestras líneas de salida las vamos a conectar a unos voltímetros para medir los parámetros entre cada línea. Esto que acabamos de hacer es netamente el generador en vacío. ¿Pero por qué todas estas conexiones es en vacío? Bueno, es muy fácil, pues porque no tenemos ninguna de las cargas conectadas. Procedemos a energizar y echar a andar el generador. Vamos a ver en la pantalla los 3 parámetros de voltaje y la corriente. De entrada, prácticamente los 3 voltajes son de 2 a 3 volts y una mínima corriente de excitación prácticamente de 0. Esto es porque no tenemos activo el electroimán. ¿Pero por qué tenemos ese voltaje si no está activado el electroimán? Bueno, eso es porque la fuente de ese motor queda previamente cargado con magnetismo residual. Y como se vio en la pantalla, este motor opera a 1800 rounds per minute. Ahora, si activamos el circuito de excitación y vemos cómo es que tenemos una corriente ya más considerable y un voltaje de salida más de 200 volts. Ahora vamos a ver los efectos que tiene cuando aumentamos la velocidad con la que gira el motor tanto en mi voltaje como en la frecuencia. Si aumentamos la velocidad, aumenta el voltaje y la frecuencia. Recordemos que nosotros trabajamos con una frecuencia de 60 Hz, entonces para obtener ese parámetro tenemos que regular nuestra velocidad de giro del motor, que se logra a las 1800 revoluciones por minuto. Si nosotros invertimos la velocidad, en vez de aumentarla, la disminuimos también, así disminuye mi voltaje y mi frecuencia. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar el voltaje de salida sin que varíe la frecuencia? Bueno, lo único que tendríamos que hacer es manipular el electroimán. ¿Cómo lo hago? Aumentando la intensidad del electroimán, permitiendo que la corriente que circula a través de él sea mayor.
Y si quiero reducir el voltaje, hacemos lo contrario. Hasta ahí estamos viendo lo que es nuestro generador sin carga. Ahora para la siguiente etapa lo que vamos a hacer con esta misma conexión, vamos a agregar carga a mi generador. Y de acuerdo a nuestro diagrama, lo único que vamos a hacer es que solo vamos a utilizar un voltmetro y los otros dos los quitamos y añadimos un amperímetro. Primero vamos a analizar el circuito con una carga resistiva. Ahora cambiamos todo a una carga inductiva. Es exactamente la misma conexión, pero ahora con inductores, en el mismo orden. De igual forma que lo hicimos con la carga resistiva, vamos a ajustar los valores y medir los efectos de la corriente con los mismos parámetros, variando la inductancia y lo vamos guardando en nuestra tabla. Una vez registrados los datos, analizamos en la tabla qué efectos tuvo la variación de cargas inductivas. Nos damos cuenta que conforme disminuyó la inductancia, nuestro voltaje decayó, el flujo de corriente aumentó y nuestra frecuencia tuvo un mínimo cambio de disminución. Con cargas inductivas, el voltaje decae más que con cargas resistivas. Eso lo podemos observar en nuestra gráfica. Por último, vamos a cambiar la conexión de cargas inductivas a cargas capacitivas para observar los efectos que produce en el voltaje, corriente y en la frecuencia. Como en la anterior conexión, el orden se mantiene igual. Vamos a ajustar los parámetros a 208 volts. De la línea A va a ir hacia la carga resistiva, pero primero pasa por un amperímetro para censar la corriente que está absorbiendo esa resistencia. Y a la línea 2 y 3 las conectamos directamente a las otras resistencias, porque solo estamos usando un amperímetro. Estas tres resistencias llegan a un punto en común. Para ir midiendo las afectaciones de esta carga en mi generador, vamos a utilizar varios parámetros de resistencia para ver cómo es que aumenta o disminuye la corriente. Si disminuimos la resistencia, aumentamos el flujo de corriente, la cual va a afectar tanto mi voltaje como mi frecuencia. Empezamos con parámetros fijos de 208 volts y 60 Hz de frecuencia. El primer valor de resistencia es de 1200 ohms. Tomamos la lectura y continuamos con otros parámetros de resistencia, los cuales iremos registrando en una tabla. El efecto que trae colocar cargas resistivas es que a medida que disminuye las resistencias provocó que la corriente aumentara y el voltaje y la frecuencia comenzaron a decaer. Esto lo podemos ver gráficamente como lo muestra la imagen y vemos que se cumple lo que tenemos en el diagrama. Con esto que acabamos de hacer, únicamente estamos analizando los efectos que tiene el generador con cada una de las diferentes cargas. Ahora bien, si nosotros quisiéramos regular el voltaje y frecuencia a un mismo parámetro utilizando estos tres tipos de carga, entonces ya tendríamos que ir variando entre la velocidad y la corriente de excitación. Es decir, si la frecuencia decae, entonces tengo que aumentar la velocidad, y si por el contrario decae el voltaje, necesito incrementar la excitación, o si tengo carga capacitiva, tengo que disminuir la corriente de excitación para que el voltaje decaiga y se regule. En la vida real siempre vamos a encontrar en los generadores cargas inductivas y resistivas. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que este video tutorial les haya sido de mucha ayuda. Cualquier cosa o aclaración aquí tenemos nuestro canal de YouTube. Nosotros fuimos el equipo número 1 del grupo Alfa. Gracias.